bienvenidos. Tenga la bondad de ponerse de pie. Vamos a leer la palabra. Capítulo 3 de 1 Corintios. Verso 1 en adelante dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podías recibirlo. En verdad, ni aún ahora podéis, porque todavía sois carnales. Pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Espíritu Santo, muchas gracias por darnos tu palabra. Gracias por enseñarnos esta noche. Y gracias por esta preciosa congregación que una vez más se ha reunido para que todos juntos aprendamos de ti. Muchas gracias por hablarnos, Espíritu Santo. Toma el lugar que te pertenece. Y que toda la honra, la gloria y el honor sean para ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Uno de los deseos más ardientes de Pablo, y creo también de todo pastor de la Iglesia de Cristo, debe ser que todos vayamos a la madurez, que todos crezcamos no solamente en conocimiento, sino también en experiencias. La madurez no es un asunto de carácter, de ser maduro solamente, sino debe mostrarse en muchas áreas de la vida. Una persona madura, en contraposición de una inmadura, no quiere decir que no sean convertidos a Cristo. Son personas que han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. Son personas que han estado mucho tiempo formando parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Incluso pueden ser personas que han servido en algún área de la iglesia. Sin embargo, no desarrollan esa madurez que se necesita para poder ir creciendo constantemente en la palabra y que Dios tenga la confianza, por así decirlo, de ir revelando cosas más fuertes. Por eso Pablo, en esta carta que es puramente correctiva, aquí no vamos a encontrar muchas alabanzas, no vamos a encontrar muchas palabras de halago de Pablo, sino que casi toda la carta es para corregir. Esto nos lleva a una situación que después de habernos convertido a Cristo, debemos empezar un proceso de crecimiento y no quedarnos como niños en Cristo. Cuando Pablo habla de los carnales, no está hablando de pecadores, no está hablando de personas que simplemente actúan en la carne. Sabemos perfectamente que la carne es antagonista con el Espíritu. Por eso Pablo dice: yo no pude hablaros como a espirituales. Recordemos que en el capítulo anterior nos enseña Pablo que el espiritual juzga todas las cosas y él no es juzgado de nadie. Quiere decir que una persona espiritual, cuando oye algo que no le gusta, que no le agrada, o que le recuerda su propia naturaleza, o que le constriñe el corazón, cuando le llama, como el Espíritu Santo sabe llamarlo,
no juzga al mensajero, ni siquiera juzga el mensaje. Ese es el espiritual. Oye, toma lo que le toca y va creciendo constantemente. El carnal es diferente, es cristiano, es salvo por Cristo, pero todavía su naturaleza humana le hace interpretar ciertas palabras, ciertas enseñanzas, como que fueran herejías, pero no es que sean herejías, él no logra asimilar la enseñanza profunda que hay detrás de una lección de la palabra. Es muy interesante cuando Pablo dice, os di a beber leche y no alimento sólido. ¿Cuál es el alimento sólido que Pablo quiere darnos? Pues el alimento de la palabra sustanciosa, misterios que el Señor quiere revelarnos, pero lógicamente para eso se necesita madurez y no actuar carnalmente, o sea, en la carne, que porque yo no entiendo algo no viene de Dios. Ese es actuar en la carne. Como yo no lo entiendo, no puede venir de Dios. Hacemos ese tipo de acepción de la palabra. Aparte de eso, el carnal se identifica porque tiene escogencias dentro de la congregación. Hace sus propios grupos y se dedica a escoger a quién quiere escuchar. Por eso dice Pablo en el verso 3, porque todavía sois carnales, pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Esto significa, no sois carnales y andáis como los del mundo. Quiere decir que esto nos abre la posibilidad, según Pablo, de que aún siendo cristianos, hay una parte dentro de nosotros que sigue viviendo conforme los hombres, que significa los del mundo. Ahora, ¿cómo asimilar que un cristiano pueda tener una parte de su carne que tiende a pensar como los hombres comunes? ¿Cómo asimilarlo? Es bastante difícil. Por eso cada uno debe probarse, examinarse. No, estoy actuando carnalmente. Estoy actuando o estoy pensando como un impío, como un incrédulo. Pero eso se necesita mucho valor, mucha sinceridad con nosotros mismos y darme cuenta que mis actitudes están siendo orientadas por la parte humana que todavía no ha muerto en mí. ¿Y se puede morir? Claro que sí, pero yo tengo que poner mucha parte de mi voluntad para decirle, Señor, no entiendo lo que están enseñando, pero voy a guardar silencio delante de ti, como dice, calle delante de Dios toda la tierra. Ahora, ¿por qué estaban actuando carnales y como incrédulos los corintios en el verso 3? Porque en el 4 lo explica. Porque cuando uno dice, yo soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolos, no sois simplemente hombres. Quiere decir que a nosotros, al que quiere vivir espiritualmente, no importa quién enseñe, sino lo importante es qué me habla Dios a mí a través de esa persona. Esa es la madurez. Cuando uno dice cuando uno quiere escoger a quién oír, está actuando carnalmente, actuando como los incrédulos que buscan a sus propios maestros. Y eso estaba pasando en Corinto. Por eso si lo repetimos el verso 4 y vemos palabra por palabra, vamos a entender perfectamente que dice, porque cuando uno dice, yo soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolos, no soy simplemente hombres. Ahora notemos, Pablo y Apolos eran dos eruditos griegos. Aunque Pablo era judío de nacimiento,
tenía influencia romana en su cultura, hablaba el griego a la perfección porque conocía la cultura griega. Es más, en otra carta, o no sé si aquí, vamos a darnos cuenta que Pablo conocía la literatura griega cuando menciona a uno de sus poetas. Si usted o yo, como los corintios, somos inmaduros, y aquí viene el asunto de lo que a usted le toca que desarrollar dentro de usted. ¿Qué tal sería que Pablo viniera hoy y nos hablara de los poetas griegos? ¿Qué dirían muchos? Y Pablo todavía lee eso y arrugaríamos la frente. Porque para el inmaduro, el cristiano tendría que olvidarse de todo lo que sucede a su alrededor. Sin embargo, Pablo, cuando fue al Areópago, dice que buscó cómo hablarle a los sabios que estaban ahí y vio una serie de dioses, de ídolos, y se dio cuenta de que había un altar vacío, que aún a un Dios que ellos no conocían, lo habían incluido en su galería de dioses. Y entonces es donde Pablo aprovecha para entrar y decirles: varones atenienses, veo que ustedes son en extremo religiosos. O sea, primero los alaba, pero no porque sea correcto, sino es una forma literaria que Pablo tenía para acercarse a la gente. Y es cuando aprovecha para decirles: sin embargo, vi un altar vacío que dice al Dios no conocido. Al Dios no conocido. Al Dios. ¿Qué significa al Dios? Que ese altar está dedicado al Dios que ellos no conocen. Dentro de toda todo el Partenón religioso de ellos. Por eso es que muchas veces nosotros, incluso los que predicamos, podemos caer en infantilidades cuando no aceptamos que se pueda mencionar. Por eso fue que Pablo dijo: porque aún uno de vuestros poetas, no dijo alguno de sus cristianos, ni de pastores, dijo alguno de vuestros poetas. Si él dice vuestros poetas, ¿qué indica que Pablo había estudiado? Toda la literatura griega, para poder entenderlos. Eso es lo que el día de hoy no se permite en mucha iglesia cristiana, porque lastima la conciencia de los débiles. Ese es el problema. Por eso es que la iglesia necesita conocer esta enseñanza de Pablo, no para tolerar, sino para aceptar en silencio que ciertas personas, como vamos a ver más adelante, fueron escogidos por Dios para incursionar en diferentes escuelas de pensamiento sin dejar la salvación de Jesucristo. Aquí lo vamos a ver. Verso 5. Entonces, ¿qué es pues Apolos? ¿Qué es Apolos? Era un erudito, un conocedor del griego. Su mismo nombre lo indica. Recordemos que los nombres antiguamente indicaban el carácter de la persona. Por lo consiguiente, a Apolos le pusieron por nombre Apolos. Ahora, para nosotros pues es un nombre, pero ¿qué era Apolos en sí? ¿Qué significaba su vida? Dice la Biblia en Hechos que era poderoso en palabras, que era un tipo extremadamente, voy a decirlo con mis palabras, era delicioso oírlo. Eso es lo que está diciendo. Recordemos que los corintios son griegos y amaban la cultura griega, era su cultura. Y se están convirtiendo a Cristo y están entrando a formar parte de la iglesia, pero no soltaban aquello. Entonces, cuando aparece Apolos y los convierte al evangelio, para ellos Apolos era un paradigma. Era una preciosidad de escuchar a ese hombre. El problema es, como sabemos,
que Apolo solamente predicaba el arrepentimiento de Juan. Por eso fue que Aquila y Priscila, otros dos griegos que habían vivido en Roma y que habían sido expulsados por el emperador Claudio, cuando expulsó a los judíos de Roma, se encontraron con Apolos y lo introdujeron en el Evangelio de Cristo, ya no en la enseñanza de Juan, lo sacaron de ahí. Pero ahora Pablo pregunta, ¿qué es pues Apolos? Porque los corintios se enorgullecían de haber aceptado a Jesús por las enseñanzas de Apolos. Pero aquí viene algo muy interesante. ¿Y qué es Pablo? Note perfectamente que Pablo no está aceptando halagos, no está aceptando aplausos, porque otro grupo de la iglesia, cuando escuchaban a Pablo, era una experiencia bellísima para ellos. Oír esas profundidades que Pablo hablaba. Recuerde que fue llevado al tercer cielo. ¿Qué cosas enseñaba Pablo? Y entonces a los corintios eso les gustaba porque enriquecía su mentalidad griega, enriquecía su mentalidad carnal, humana. Se llenaban de conocimiento. Y entonces Pablo dice, ¿y qué es Pablo? Note que no dice, ¿y quién soy yo? Está hablando en tercera persona. ¿Y qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? Son simples servidores mediante los cuales vosotros habéis creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. Aquí Pablo se está quitando de encima todo el halago, el aplauso, toda esa crema que le habían echado para alabanza de él, y explica, nosotros solamente somos servidores mediante los cuales nosotros, el Señor les dio a ustedes la oportunidad. Aquí tenemos algo que a algunos no les va a gustar, pero quien predica la palabra se asocia con Dios para que Dios pueda hacer su obra. Lo voy a repetir. Quien predica la palabra, sea un evangelista, maestro, pastor, apóstol, lo que sea, solamente se está asociando con Dios para que sea Dios quien haga la obra, para que para Él sea la gloria y la honra. Los corintios le estaban dando la gloria a Apolos, le estaban dando la gloria a Pablo, y eso ya lo había oído Pablo con aquella visita que recibió. Ahora está votando eso. No nos den a nosotros la gloria. ¿Por qué? Verso 6. Porque yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Aquí Pablo está hablando claramente. Yo puse el fundamento. Apolos vino y les construyó sobre el fundamento. Pero quien ha dado el crecimiento es el Señor. Quiere decir que usted tiene que anhelar el crecimiento que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. ¿Cómo? Señor, hazme crecer en tu reino. Hazme crecer, que yo no me quede donde estoy. Por eso ayer hablábamos con unos pastores que se reúnen conmigo y uno de ellos preguntó, pastor, ¿por qué es que la iglesia no crece? Pero no es que no crezca numéricamente, sino que no crece verticalmente. Porque muy pocos valoramos el crecimiento espiritual. Y les hablaba, el Señor me permitió contarles o hablarles, ustedes como pastores estudiaron el ABC, porque la mayoría son graduados de un colegio teológico, pero ustedes estudiaron el ABC de la teología. Tienen que ir más adelante. Por eso es que muchos cristianos se quedaron con el ABC del Evangelio, que en otra carta Pablo viene y lo hace así, dejando los rudimentos de Cristo. Dejando los rudimentos. No es que no sirvan, sencillamente vamos a otro nivel en búsqueda del crecimiento espiritual. Por eso es que la iglesia todavía no puede soportar
muchas enseñanzas que Dios quiere darnos de otro nivel espiritual, que es lo que Él quiere de nosotros. Por eso Pablo, que era un erudito de las ciencias, porque no solamente conocía la Torá, él era experto en Torá, pero también era experto en la cultura romana. Recuerde que habla mucho sobre el sistema militar de los romanos en sus mensajes. Habla mucho del deporte, cuando toma la figura del corredor del estadio, que se despoja de todo con tal de ganar una corona de laurel, perecedera, dice. Ahí está hablando de que Pablo en algún momento iba al estadio. Pastor, ¿qué está diciendo? Hable con Pablo, no conmigo. Y luego también que estudiaba la cultura griega para poder conocer el pensamiento griego. Y lo vemos en sus cartas. Ahora bien, dice Pablo en el verso 8, ahora bien, el que planta, y él fue el que plantó, y el que riega, o sea, el que alimenta la palabra, son una misma cosa. Pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propia labor. Notemos algo interesante. El Señor nos va a recompensar, y ahora sí me incluyo con su perdón, nos va a recompensar no por el ministerio que hayamos desarrollado. Léalo bien. Sino por su labor. Eso quiere decir que si usted está en Cristo, forma parte de la iglesia, de una congregación, y nunca trabaja para el Señor, ¿cuál va a ser su recompensa? Por eso es que la iglesia ha equivocado los términos. Muchas veces a todo le llaman ministerio, pero la palabra ministerio significa servir. Y Pablo lo dice claramente. El que planta y el que riega son una misma cosa. No dice son una misma persona, son una misma cosa. Pero cada uno recibirá su propia recompensa. Quiere decir, Pablo iba a recibir su recompensa de acuerdo a la labor que está desarrollando para enriquecer el reino de Dios, para hacerlo expansivo. Apolos va a recibir también su recompensa al haber predicado la palabra. Entonces quiere decir que Pablo le está diciendo a los corintios, no los levanten, cada uno va a recibir la recompensa que Dios le va a dar de acuerdo a su propia labor. Si usted es, y se lo voy a decir con palabras bien claras, si usted es un parásito en la iglesia, ¿cuál va a ser su premio? Por eso es que da tristeza cuando nosotros, los pastores, los pastores, llegado cierto tiempo, le ponemos al pueblo y a los servidores, ¿quiere seguir sirviendo? Escójalo. Primero, para que nadie se enquiste en un servicio, que nadie se haga dueño. Es que ese es mi ministerio, no señor. Son solamente 5 ministerios. Todos los demás son privilegios que Dios le quiere dar a su cuerpo para que lo sirvan, de acuerdo no solamente al don que le dio, sino también al talento que usted tiene per se. Que ese talento usted lo ponga a los pies del Señor. Entonces Él se encarga de darle el don para darle al final de los tiempos su galardón. Entonces, la iglesia tiene la obligación de que cada cierto tiempo poner a disposición del pueblo las diferentes áreas de servicio, pero no para que repita el servicio, sino que para que vaya en un creciendo, porque el tiempo que estuvo sirviendo aprendió, se enriqueció y tuvo que haber crecido. ¿Me estoy explicando? ¿Pero qué pasa en la iglesia? Servimos 1, 2 o 3 años y luego me voy a tomar un descanso. ¿Descanso de qué?
¿Descanso de qué? Si es un honor. Por eso Pablo en otra parte dijo, ay de mí si yo no lo hago. Porque me fue impuesta la carga. Por eso para nosotros los de She, como pastores, nos entristece ver gente que después de 2 o 3 años de servicio se van a tomar su año sabático. Eso es invención de algunos artistas cristianos. Eso no existe en la Biblia. Lo que hay es el año del jubileo, pero eso es cada 50 años. No hay año sabático. Pero ese término se metió a la iglesia y entonces ahora lo usamos para decir, me voy a tomar mi año sabático, no voy a servir al Señor. Eso es una aberración teológica que de algún lugar vino y se metió a la iglesia. Porque se supone que servir al Señor no es una carga, es un privilegio. Por eso Pablo nos aclara, cada uno recibirá su propia recompensa, conforme a su propia labor. Porque es bien sabido que usted deja un privilegio, inmediatamente pierde el contacto disciplinario que tenía cuando tenía privilegio. Y entonces, como yo ya no tengo privilegio, ya no soy parte del cuerpo, ya no tengo por qué llegar tan temprano, puedo tomarme mi tiempo. Y ahí es donde entra la inmadurez. Ahí es donde entra la carnalidad. Estamos actuando en la carne. Vea lo que dice verso 9. Porque nosotros somos colaboradores. Usted colabora con Dios para ministrar a su pueblo. ¿Lo está leyendo? ¿No oigo, por favor? Nosotros somos colaboradores. Ahora resulta que un colaborador le dice, Señor, ya colaboré bastante, ya te colaboré 4, 20, 30 años, me voy a tomar mi descanso. Y el Señor pregunta, ¿y quién te ha dicho a ti que en mi reino hay descanso? El descanso soy yo. Por eso Él dice, echa sobre mí tu carga y yo te daré descanso. No dice, siéntate, quédate durmiendo y ya no vengas a mis cultos. ¿Qué tal? Por eso es que la iglesia no crece ni numéricamente ni verticalmente. No somos personas de influencia para nuestros hijos. Porque hemos adoptado costumbres del mundo. Por eso dice, no sois simples hombres. Eso es lo que piensan en el mundo. Yo le platico a los pastores, no me gusta decirles enseño porque no soy maestro de ellos, pero ellos me buscan para platicar de estas cosas y les digo, en el mundo hay jubilación, en Cristo no. Sin embargo, hay iglesias que jubilan a sus pastores. ¿Pero por qué? Porque la iglesia, lógicamente, se ha humanizado y se ha convertido en una iglesia democrática, gobernada por un grupo de ancianos, que es lo que se llama legalmente junta directiva. Y cuando ellos ven que el pastor ya está un poco anciano, lo jubilan. Mientras más viejo, más sabio. Eso es lo que pasa en el mundo. Un empleado de 30, 40 años lo jubilan, porque ya camina lento, ya no coordina bien su motricidad, pero es el que tiene la sabiduría. Nunca se me olvida un anciano que trabajó en una empresa donde yo trabajé, y este hombre había empezado con el dueño, tenía 45 años de trabajar. Llegó el momento en que la ley obligó que lo jubilaran,
Pero el dueño, que prácticamente había sido chiquito y él lo había visto crecer en su empresa y todo, lógicamente se compadeció de él, porque sabía que si le quitaba el trabajo lo mataba. Entonces, ¿qué hicieron? Legalmente hablando lo jubilaron, pero lo tenían en la empresa para que se ocupara. La única diferencia es que podía salir a la hora que él quería, pero entraba todos los días a las 8 en punto y se iba a las 2, 3 de la tarde. El dueño, pensando en protegerlo, que él ya no producía como antes por la velocidad, por todo, pero conocía perfectamente a la empresa, y eso es lo que valoró al final. La iglesia no hace eso, porque la iglesia se ha democratizado, y esa democratización ha afectado la conducta de los asistentes. Por eso es que cuando el pastor dice algo duro, lo rechazan, lo señalan y se van, porque culpan al pastor sin darse cuenta que el pastor, el director de alabanza, el diaconado, los que limpian baños son colaboradores. Volvámoslo a leer, verso 9. Diga conmigo en voz alta, porque nosotros, ¿quiénes son ustedes? Diaconado, alabanza, adoración, sonido, proyección, grabación, edición, somos. Todos somos colaboradores. Quiere decir que somos colaboradores con Dios. Ahora la petulancia humana es, ya no quiero colaborar con Dios. Y Dios dice, no hay problema, puedes quedarte. Y ¿sabe qué es lo peor? Se lo digo por experiencia, nunca más lo vuelve a levantar el Señor. Dios es un Dios de segundas oportunidades para salvación, pero no para servicio. Un pastor que abandona el púlpito porque se fue de vacaciones o pidió un año sabático, ya no regresa. Véalo en la farándula o véalo en los ministerios. Ya no es lo mismo, porque en ese su famoso año sabático, muchos se han convertido a otras religiones, porque pierden el contacto con el servicio. Verso 10. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada. O sea, Pablo dice, no es porque yo sea teólogo, ni sea doctor, ni porque haya estudiado a los pies de Gamaliel, fue por pura gracia. Dios tuvo gracia y misericordia conmigo. Por eso me hizo que como sabio arquitecto puse el fundamento. ¿Qué es el fundamento? Yo solamente puse la base. Ahora, ojo. Usted y yo no somos arquitectos. Pero ¿qué piensa usted en el momento de leer esa frase? ¿Qué piensa? ¿A dónde se va? Se va a un plano, se va a la facultad, empieza a pensar, cimientos, tanto para abajo, de cuántos pisos va a ser. Eso es lo que pasa en la mente. Entonces, ¿qué lenguaje está usando Pablo? Un lenguaje arquitectural, no sé cómo. Ahora, ¿de dónde saca Pablo ese conocimiento de arquitectura? Aquí ya vamos viendo. Pablo tenía un conocimiento, una gama, un océano. Pablo tenía un espectro de conocimiento que aquí está hablando como arquitecto. Ahora, ¿dónde lo aprendió? Según los estudiosos y mis profesores, lo aprendió a los pies de los romanos. Porque en aquel tiempo, ¿de dónde viene la arquitectura? De Grecia. ¿Con la influencia de quién? Pues ahí está. Entonces, como Pablo nació en una provincia romana, automáticamente nos dice que Pablo estudió, no arquitectura, pero sí estudió toda la arquitectura griega y la arquitectura romana, que son las dos bases.
En otro lugar lo vamos a oír hablar como abogado. Ahora, ¿por qué como abogado? O sea que Pablo también estudió leyes. No, pero Pablo conocía las leyes romanas. Por eso cuando aquel centurión le quiere presumir, yo pagué muchísimo dinero por la ciudadanía. ¿De qué nos está hablando Pablo ahí? De migración. Yo lo entiendo perfectamente porque nosotros en este país tuvimos que pagar para la ciudadanía, entonces yo lo entiendo. Pero alguien que nació en El Salvador no entiende eso. Por eso el centurión le dijo, yo pagué muchísimo dinero por la ciudadanía. Y viene Pablo y le dice, pero yo soy de nacimiento. Yo no pagué, yo nací romano. Ahora, ¿de qué nos está hablando Pablo ahí? O la palabra, de que Pablo también conocía las leyes. ¿Conoce usted las leyes para poder interpretar correctamente la palabra? Entonces aquí Pablo está hablando ya como un arquitecto. Un arquitecto, como le digo a la hermana, conoce perfectamente. Yo como sabio arquitecto puse el fundamento y sigue hablando de arquitectura. Y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. Quiere decir es un edificio. Ahora Pablo está hablando aquí de nosotros. Él ya puso el fundamento, Cristo. Ese es el fundamento, eso no se mueve. ¿O se mueve el fundamento? Me recuerdo para un terremoto, ¿verdad? Que creo que aquí. Y acudimos a la hermana para que nos hiciera un análisis y lo primero que se fue, creo que fue a las esquinas, creo yo. Yo dije, ¿para qué va a las esquinas? No sé, ya sabrá. Me acuerdo que se metió por allá y dijo, no, todo está bien. Entonces, Pablo pone el fundamento. ¿Ve? No es un simple hablador de albañil, está hablando de un tecnicismo. Y luego dice, pero cada uno tenga cuidado cómo edifica. Entonces, él puso el fundamento, otro edifica. ¿Quién es el otro? Apolos, hablando de los predicadores. Ahora le toca a usted cómo sobreedificar. Ahí está el crecimiento. Hay quienes se quedan con el fundamento. Cristo salva, Cristo sana, Cristo me lleva al cielo, gloria a Dios, es cierto, todo eso. Pero ¿y qué hay? ¿Qué más? Aquí es en donde Dios nos va dando la oportunidad de ir estudiando poco a poco para ir sobreedificando. Pero cada uno tenga cuidado. Y aquí es en donde está el problema. Verso 11. Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. Y le pregunto a la arquitecta, ¿ya sobre el fundamento se puede poner otro fundamento? No, ¿por qué? ¿Por qué? Yo le pregunto por qué, porque tuve que estudiar esto. Porque no pega. No pega. Ya el fundamento está puesto. Va, botemos todo el edificio y pongamos otro. ¿Qué va a pasar con la fragua? ¿Qué va a pasar? No va a pegar. Entonces, cuando usted pone otro fundamento, Jesús más vigilias, Jesús más profecía, Jesús más obras, Jesús más, eso es el otro fundamento. Por eso mucha gente está confundida en la iglesia y cuando no oyen que se predica Jesús más, se van. ¿Y sabe qué es lo peor? Encuentran. Pero ese fundamento ya no pega. Porque ya por eso dice la Biblia más adelante, Pablo lo va a decir, un Señor, un bautismo y una fe. Ese es el fundamento. Un Señor, un bautismo, ya está dentro del fundamento, y una fe. No puede tener fe en el santoral católico porque ya está puesto el fundamento. No puede. Pero hemos visto en internet y a través de la cultura que muchos que fueron cristianos ahora quieren conocer otra doctrina. No pega.
Y aquí vamos a ver por qué no pega. Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Recuerde que está hablando con los griegos, que querían poner a Platón, a Sócrates, después de Jesús. Jesús y Platón, Jesús y Sócrates. Verso 12. Aquí viene algo muy interesante. Ahora bien, fíjese que Pablo está hablando con un lenguaje magisterial, de maestro. Ahora bien, si sobre este fundamento, que es Cristo, alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, vamos a definir esto. Si alguno edifica con oro, Pablo en ese momentito su mente está en el templo de Jerusalén. ¿Cómo estaba el templo? Forrado de oro. Siga. Plata. ¿Cómo estaba el templo? Tenía racimos de uvas y manzanas de plata. Estaba adornado. Piedras preciosas. Aquí no está hablando de diamantes ni de rubíes. Está hablando de las piedras con que construyeron el templo, que eran preciosas. Lo vemos todavía en el Muro de los Lamentos. Madera, forrado de pino y forrado de cedro, madera. Heno, con lo que hacían los ladrillos, y paja. La obra de cada uno se hará evidente. Entonces, Pablo aquí mentalmente está hablando del templo. Cuando él entraba miraba oro, plata, piedras preciosas, las grandes piedras. Por eso Jesús dijo, de esto no quedará oro sobre oro. ¿Por qué? ¿Ahora entiende por qué? Porque eran preciosas. Eran unas piedras tan hermosas que eran las que sostenían todo el templo. Y por eso Jesús dijo, de esto no quedará. Son preciosas, sí, pero va a venir el momento en que se va a ser destruido. Madera. El cedro y el pino, que eran maderas preciosas de aquel tiempo. Ahora, ¿por qué? Estudiando el tabernáculo, aprendemos que el olor del cedro era un olor tan fragante que cuando alguien entraba al lugar santo, que era donde empezaba el cedro, había un aroma a cedro, pero precioso. El pino también tiene otro tipo de olor. Son maderas fragantes. Heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente. Se va a notar su obra, pues. Pero no su obra como labor, sino de lo que usted ha edificado. Y aquí es en donde el Señor nos pone con las barbas en remojo. Los que se están enfriando, sobreedificaron. Sobreedificaron. Primero edificaron con oro, luego con plata, con piedras preciosas. Pero llegó un momento en que se empezaron a adormecer en la iglesia. No porque se esté durmiendo, no. A adormecer los sentidos. Y empezaron a degradar su construcción interna. Si usted ve, empieza con materiales que soportan el fuego. El oro, la plata y las piedras preciosas. Y luego hay un cambio brusco. No hacia arriba. ¿Ya lo vio? Sino hacia abajo. Entonces un cristiano que se ha vuelto carnal, no por abusivo ni por bolo, no, carnal quiere decir, la verdad es que eso ya lo predicaron, como dice mi esposa en uno de sus mensajes, otra vez van a hablar de eso, ahí esto está hablando como carnal. En ese momento, usted está sobreedificando con materiales inflamables. ¿Cómo es posible que primero empezó con el oro, la plata, piedras preciosas y a los 15, 20 años empieza a sobreedificar con madera? Vamos a ver, pongámosle un fosforazo a una tabla y a una media libra de paja. ¿Quién es lo que arde primero? Ahora agarremos una libra de paja y pongamos una libra de heno. ¿Qué se quema rápido? El heno. Quiere decir que muchos cristianos
empezaron, pero inmediatamente empieza una descendencia. Sigamos viendo. Verso 13. La obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer. Por eso es que nosotros, aquí viene ya el crecimiento maduro, el espiritual. ¿Qué pasó con estas personas que de repente se apagaron? No es que perdieron la salvación. Al decir se apagaron significa ya no crecieron, sino que empezaron a descender. ¿Qué pasó? Sencillamente ya dejaron de sobreedificar. Ya no más. Y entonces, lógicamente, van para abajo. Por eso dice, la obra de cada uno se hará evidente. Se va a notar, hermano. Por más que querramos fingir que estamos llenos del Espíritu Santo, que aleluya, que aquí, que allá, se va a notar. ¿Por qué? Aquí está la respuesta. Porque el día la dará a conocer, no el día de luz, el momento justo. Pues con fuego será revelada. Cuando viene la prueba, ahí se revela. Porque ¿qué es lo que hace el fuego? Va a probar con lo que usted sobreedificó. El fuego de la prueba, el fuego de la escasez, el fuego de la enfermedad. No quiero ser indiscreto, pero hay gente que con un catarrito ya no viene una semana a la iglesia. Ahí está ya evidente. Otros que ya no quieren servir al Señor, es evidente. Pues con fuego será revelada, el fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Ahí está, el fuego mismo. Por eso es que yo cuando de repente llamo a alguien para que me acompañe a predicar, no sencillamente es para que me maneje el carro, ni para que, no, es para dos cosas. Primero, para que me acompañe, y segundo, para compartir palabra, para enriquecer la vida de esa persona. Pero cuando me dice, ay pastor, ¿cómo no me llamó ayer? No quiere. Se perdió el precioso privilegio, no de andar con el pastor, no, sino de poder compartir la palabra. Verso 14. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si permanece. Entonces aquí, hágame un favor, examínese usted. Examínese usted. Porque se supone que el espiritual juzga todas las cosas. Júzguese usted si es espiritual. ¿Va para adelante o va para atrás? ¿Va para arriba o va para abajo? Hagan una cuenta, ¿cómo empezó? ¿Dónde frenó? ¿Dónde perdió el interés? ¿Dónde dejó de sobreedificar? ¿Con piedra? ¿Con oro? ¿Con plata? Y empezó a sobreedificar con paja, con heno. ¿Dónde? ¿Se da cuenta? Por eso le voy a decir algo, que muchas veces lo digo de broma, a nivel personal, pero las fiestas del mundo apagan al pueblo de Dios, lo apagan. Por eso para nosotros están prohibidas muchas fiestas del mundo. O sea que Dios quiere que vivamos aburridos. No, porque Él tiene 7 fiestas, las fiestas de Jehová. Pero nosotros preferimos las fiestas del mundo, sabiendo que nos hacen daño. Entonces, verso 14, si permanece la obra de alguno, permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, sobre Cristo. Si usted ha sobreedificado sobre Apolos, sobre Pablo o sobre Cefas, se derrumbó. Verso 15. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Aquí viene. Sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego. O sea, usted es salvo. La salvación no tiene nada que ver con esto. Usted es salvo. Aunque lo que está haciendo va a ser quemado.
Si usted se dedicó ahora, después de 4, 5, 10 años de servir al Señor, quiero terminar mi título. Ok, excelente, vaya. Pide un receso de su privilegio, porque va a sacar sus últimas 3, 4 materias y se va a ausentar del servicio. Ok, va a ir a sobreedificar. Va a ir a sobreedificar intelectualmente. Pero ¿qué va a pasar cuando venga la prueba? Ahí está el problema. No va a resistir. Aunque es salvo, pero por fuego. O sea, ¿va a jugar usted con su salvación o la va a valorar realmente? Por eso hace, creo que 2 jueves les estaba contando mi deseo de seguir estudiando y el Señor me paró en seco. Porque sin darme cuenta, quizá yo estaba ya sobreedificando con madera. Estaba sobreedificando con heno, con paja. Y entonces Dios me dijo, no, te estás poniendo en peligro. Te voy a llevar a otro nivel, pero ya no a través de una universidad, sino de la revelación. Por eso es que mi vida, y no me quiero poner de ejemplo, Señor reprenda todo pensamiento de orgullo, pero mi vida yo la tengo que ver, qué tanto estoy creciendo. Y me doy cuenta que estoy creciendo por la revelación de su palabra, que muchas veces me confronta. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Vamos a ver, ¿cómo hemos interpretado esto? Que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Cierto? Es cierto. Pero también es cierto que la congregación es templo de Dios. Aquí Pablo no está hablando de ser templos vivientes, como dijo Jesús. Ya no moraré en templos hechos de manos, sino en corazones de hombres. Aquí Pablo está hablando, ¿no sabéis que sois templo? Voy a ver qué dice aquí. Santuario de Dios y que el Espíritu de Dios habita. O sea que aquí habita el Espíritu Santo, que es el encargado de confirmar lo que yo le estoy enseñando. Recuerde que yo solamente, humildemente hablando, soy solamente colaborador, pero es el Espíritu Santo quien está hablando. Por eso algunos, estoy seguro, ya están rechinando los dientes, porque, o sea que no puedo ir a descansar. Están cuestionando ya, porque el Espíritu Santo está redarguyendo. Pero ahora asústese, si me permite la expresión, aunque la palabra no es para asustarnos, pero para que usted vea. Leamos el verso 17. ¿Qué dice? Voy a hablarlo, voy a traducirlo con las palabras que tiene la unidad también y la palabra. Si alguno destruye el santuario de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el santuario de Dios es santo y eso es lo que vosotros sois. Bueno, dándole vueltas y vueltas a esto, porque si Dios no está hablando de un santuario humano, sino del templo donde nos reunimos, ya fue fácil entenderlo. Mire pues, como ladrillos, como piedras vivas, nosotros tenemos un espacio en la construcción del templo. Aquí ya no está hablando de edificación, es lo que Él hizo. Él edificó este santuario, este templo, a través de las piedras vivas. Ok. Quite una piedra, ¿qué va a pasar con la pared? ¿Qué va a pasar? Se va a debilitar. Esa piedra es usted. Cuando usted se quita del lugar donde Dios lo puso para sostener el santuario de Dios, usted está debilitando.
Cuando usted no viene y se queda en su casa, se va a la playa, se va a donde quiera, a distraerse y se sale de la pared, del lugar donde Dios lo puso, está debilitando. El problema es que detrás de usted viene otro y viene otro y viene otro. ¿Qué va a pasar? ¿Está leyendo? ¿Qué va a pasar? Va a destruir el templo. Va a dejar la iglesia débil. Va a dejar al templo, lo va a dejar débil. Y hasta se puede llegar a derrumbar. ¿Y entonces qué va a pasar con Dios? Dios lo va a destruir. Si tú destruyes mi casa, yo te destruyo a ti. Ahora, ¿por qué está hablando de nosotros, pastor? Está hablando como iglesia. Vea la última línea. Y eso es lo que vosotros sois. ¿Se da cuenta que la mayoría de la gente que no viene los martes o los jueves prácticamente están destruyendo el templo de Dios? Y Dios no se va a quedar contento. Por eso es que la pregunta que flota en esos servicios, mira tú, ¿y qué sería fulano? Y mengano ya no lo hemos visto. ¿Se nota o no se nota el espacio vacío que dejó esto? ¿Qué dicen ustedes? Explíqueme por qué. Explíqueme por qué. Porque los que están arriba están empezando a sentirse débiles. Por eso dice, no dejéis de congregaros. Por eso es, y voy a ir terminando, no hay excusa que por un catarrito, por una tosecita, porque el niño nació o amaneció con la gorra al revés, no vamos a la iglesia. ¿Cuántos ladrillos dejaron de venir? ¿Aló? Ahora entiende usted por qué Pablo dijo, a ellos, a estos, mejor no se les hubiera predicado. Porque no entendieron la responsabilidad de ser partes del tabernáculo de Dios. No lo entendieron. Y sencillamente vienen y se van, jalan al otro, jalan al otro, jalan al otro. Mejor no se hubiera convertido a Cristo. ¿Ahora sí lo tiene claro? ¿Aló? Verso 18. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno de vosotros se cree sabio según este mundo, o sea, sabio según el mundo, no sabio en Cristo. Si usted se cree muy intelectual, como decimos en Guatemala, muy checa, hágase necio a fin de llegar a ser sabio. ¿Por qué? Termino hasta aquí y seguimos la otra semana. ¿Por qué? Porque a un sabio ya no se le puede enseñar nada. Ya todo lo sabe, Raulito. No, sí yo sé. Sí, yo sé. Entonces ya no se le puede enseñar nada. Ahora recordemos, tengo que recordar esto. Esta carta, ¿qué significa? Instrucción, enseñanza o corrección. ¿Ok? ¿Por qué corrección? Porque en el mundo sencillamente nosotros dejábamos algún núcleo y no nos importaba. A la iglesia sí le importa. Por eso repito, la iglesia no puede ser democrática. No puede. Porque la iglesia es de Cristo. Tiene que ser teocrática. Ahora imagínense, muchos dejan de venir a la iglesia porque el niño tiene deberes. ¿Qué enseñanza le está dando a ese niño? ¿Cuál es su prioridad? Sus deberes y no la eternidad de Dios. Ahora siga ausentándose según su voluntad y usted va a ver lo que pasa en la iglesia.
No se extrañe cuando Dios le pida cuentas. Por eso estudiar esto es vital para no alegar ignorancia. ¿Y por qué se quitan varios ladrillos? Porque no viene el papá, no viene la mamá ni los hijos. No viene la mamá, ni el papá, ni los hijos. Por eso de repente yo veo tantas sillas vacías. Ya son familias. Y si lo traemos bíblicamente hablando, son piedras vivas. Son piedras vivas. ¿Dónde están? Por eso es que vamos a encontrar a Pablo con el lenguaje militar, de que dice despojando de todo peso, corramos. Padre, muchas gracias por tu palabra, te bendecimos, te agradecemos esta noche. Gracias por instruirnos y enseñarnos. Muchas gracias por abrirnos tu escritura y hacernos ver qué tanto te estamos fallando, porque estamos sobreedificando, Señor, con madera, con heno, con paja. Por eso cuando viene la crisis, se nos quema toda la fe, se nos quema la comunión, se nos quema, Señor, la salud. Perdónanos y gracias por enseñarnos. En el nombre de Jesús, bendigo la ofrenda. Amén y